explicar un poco qué es la leishmania, conocida como la enfermedad del mosquito. La leishmania es una enfermedad producida por un parásito que se transmite por picada de un mosquito. No es bien un mosquito, es una especie de mosca, pero se considera, o siempre se le ha conocido, también como la enfermedad del mosquito. Para que un animal se contagie, el mosquito debe picar a un animal enfermo y entonces luego picar a uno sano y le transmite el parásito. No se contagia por contacto directo, ni que estén jugando, ni que se muerdan. Siempre tiene que haber entre medias el vector o mosquito. ¿Cuál es el peligro de esta enfermedad? Esta enfermedad nos puede dar millones de síntomas. No es como otras enfermedades que pueden afectar o solo a la piel, o a la vista, o al corazón, o al pulmón. La leishmania puede afectar a cualquier parte del organismo. Porque los síntomas son un poco debido a la reacción del cuerpo. Entonces podemos tener una leishmania en un animal que tenga problemas de piel, en un animal que saque sangre por la nariz, en un animal que le crezcan mucho las uñas, en un animal que tenga una herida que no cura, en un animal que tenga problemas de riñón, que se adelgace muy rápidamente. Cualquier síntoma, cojeras, todo lo que nos podamos imaginar, a veces puede ser causado por una leishmania. Lo primero que tenemos que hacer ante una sospecha es confirmar el diagnóstico, es decir, se hace una analítica y esta analítica nos confirmará si nuestro perro tiene o no tiene leishmania. Si nos sale positivo, hay múltiples tratamientos hoy en día. Es una enfermedad que no se llega a curar nunca, es crónica, pero lo que sí que podemos conseguir es tenerla controlada y que el animal tenga una vida totalmente normal. La confirmación de la enfermedad no es una prueba excesivamente costosa, es hacer una analítica a nuestro perro, esto lo hace cualquier veterinario y nos confirmará o no si nuestro animal la tiene. Si nos saliera positivo, ¿qué podemos hacer? Pues hay diversos tratamientos. Primero hay que mirar también que el riñón no esté afectado, porque es uno de los puntos más débiles. Cuando el riñón está alterado, la enfermedad se puede considerar más grave. Si no, normalmente responden muy bien al tratamiento. ¿Qué tratamientos hay en el mercado? Pues hoy en día tenemos varias opciones. Hay inyecciones, existe jarabe, existen unas pastillas. Depende del grado del animal, del tipo de afectación, podemos usar uno u otro. Esto os lo recomendará vuestro veterinario. ¿Qué podemos hacer para prevenir que nuestro animal coja una leishmania? Hay varias cosas. Por un lado tenemos los productos antiparasitarios, por ejemplo las pipetas, los collares. ¿Esto qué hace? Esto repele al mosquito. Entonces es más difícil que el mosquito pique a nuestro animal y por tanto que se contagie. Otra opción que tenemos es una vacuna anual, que esto también previene que si le pica el mosquito a nuestro perro, genere la enfermedad. Y por último existe un jarabe que también actúa un poco como la vacuna, que lo que hace también es que si pica el mosquito, el animal pueda controlar el parásito. Si nuestro animal tiene una leishmania y le hemos hecho un tratamiento, nuestro animal está bien, hay que hacerle controles periódicos para que no haga un rebrote, hay que dar un tratamiento que puede ser de por vida a base de pastillas para ayudar a que no recaiga y además también existen unos piensos específicos para animales que tienen leishmania, que esto también nos ayuda a controlar la enfermedad. Por lo tanto, se trata de una enfermedad que puede llegar a ser grave, pero que de entrada tampoco debemos asustarnos excesivamente porque tenemos varias opciones y hay muchos perros que responden muy bien a los tratamientos y que tienen una vida prácticamente normal.